Hoy desarrollaremos el sexto módulo titulado Identificación de enfermedades respiratorias complejas. Realizaremos pues un abordaje basado en casos en relación a cáncer de pulmón, enfermedad intersticial difusa, hipertensión pulmonar y asma grave. Es un orgullo como tal, pues bueno, iniciar nuestra primera conferencia hoy con la doctora Lucía Catalina Silva Cala, médica, internista, neumóloga, quien trabaja en la Fundación Neumológica Colombiana. Bienvenida, doctora Lucía. Bueno, entonces, como les comentaba la doctora Diana, el primer caso va a ser un caso clínico de cáncer pulmonar. Este es un paciente masculino de 47 años, natural y residente en Duitama. Él es empacador en una fábrica de cemento, tenía historia de consumo de cigarrillo por 5 años, pero menos de un cigarrillo al día con un IPA que era realmente bajo, menor a 1, y no tenía otros antecedentes médicos relevantes, previamente sano. Él consulta por un cuadro de 5 meses de evolución de tos, disnea y hemoptisis. Nunca presentó fiebre en este cuadro. Y al inicio del mismo, pues fue hospitalizado. Al parecer sospecharon una neumonía, pero pues algo en las imágenes les llamó la atención. Decidieron hacer una broncoscopia y tiene un ZN positivo para bacilos ácido alcohol resistentes, y con esto se hizo un diagnóstico de tuberculosis. 3 meses antes de que lo viéramos nosotros, él había iniciado tratamiento tetraconjugado de primera línea, y 20 días antes de que lo viéramos había cambiado a la segunda fase, pero refería persistencia de los síntomas, de hecho lenta progresión de los mismos, con más disnea, con persistencia de la hemoptisis, y además continuaba perdiendo peso al momento de la valoración, 18 kilogramos de peso. Al examen físico no tenía nada, digamos, llamativo, la saturación era normal al ambiente, y traía estos reportes previos, este TAC de tórax del inicio del cuadro. Desafortunadamente no tenemos las imágenes, pero esto es lo que reportan, y quiero resaltar pues que reportan una masa de 48 por 45 milímetros, hallazgos de cavitación, hablan de infiltrados alveolares, de consolidación, de árbol en gemación y de un infiltrado miliar, hallazgos semiológicos que nos recuerdan cosas que se pueden ver en la tuberculosis, pero también en neoplasias y en diseminación hematógena y linfangítica. Y el radiólogo opina que dentro de las posibilidades diagnósticas está tuberculosis, una neumonía necrotizante, pero pues también neoplasias primarias del pulmón o incluso linfomas. Y de la broncoscopia nos trae una citología con un ZN positivo y un cultivo negativo. No traía reporte de prueba molecular ni biopsias. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es si estamos seguros del diagnóstico. En tuberculosis es posible que las pruebas sean discordantes y son complementarias, porque unas son más sensibles que otras, pero es ciertamente llamativo que la baciloscopia sea positiva y que ese paciente bacilífero no tenga un cultivo positivo. Siento que pues es una prueba mucho menos sensible la baciloscopia. Eso ya pues nos hace generar dudas sobre el diagnóstico. Y recordar que siempre se debe hacer prueba molecular siempre que se solicite baciloscopia, pero de pronto por algún tema de disponibilidad en ese momento pues no se pudo realizar. Y pues habría que pensar en diagnósticos diferenciales, cuáles serían los principales. Por lo que les contaba, la evolución clínica y los hallazgos radiológicos descritos, hay que pensar en neoplasia, pero también pues tenemos un BK positivo, entonces habría que pensar si es de pronto una micobacteria no tuberculosa que no está incluida dentro del espectro terapéutico actual, o si se trata de una TB resistente, aunque el paciente no tiene factores de riesgo para TB resistente por lo menos identificados. Por tanto, se consideró continuar el tratamiento antituberculoso, hacer un TACAR, pero de entrada vamos pensando en que vamos a repetir esa broncoscopia para tener nuevas muestras microbiológicas completas y probablemente tomar una biopsia si estamos pensando en un diferencial de cáncer. Estas son las imágenes tomográficas de cuando vemos al paciente. Entonces, pues vemos consolidación de todo el pulmón derecho con una cavitación en la parte inferior. También es de resaltar que en algunas zonas ni siquiera se ve broncograma, que es por lo cual en algunas zonas de pronto reportaban que más que una consolidación pareciera haber una masa, y pues es un compromiso casi que exclusivo del pulmón derecho. En el pulmón izquierdo no vemos nada.
En la ventana de mediastino realmente no se ven adenopatías grandes en mediastino que llamen la atención y vemos que hay un derrame pleural escaso, no lo suficiente para generar atelectasia, digamos lo que hay en el pulmón es ocupación alveolar probablemente, pero hay un escaso derrame pleural. En lo que se alcanza a ver del abdomen inferior no se ven lesiones sugestivas de metástasis. Se realizó una fibrobroncoscopia convencional en la que se reporta que la mucosa está eritematosa y edematizada y hay una disminución generalizada del calibre bronquial y de los pliegues radiados. En el lavado broncoalveolar que se realizó del lóbulo superior derecho, tenemos una baciloscopia negativa y una PCR para tuberculosis negativa, y la citología de ese lavado broncoalveolar reporta adenocarcinoma. Se realizó también cepillado en el lóbulo inferior derecho y en ese momento el paciente presentó importante sangrado, por lo cual se decidió no tomar biopsias y el broncoscopista nos informó que si se deseaba tomar biopsias había que reprogramarlo con un protocolo de alto riesgo de sangrado con una broncoscopia rígida y bloqueador bronquial que pues no tenían en ese momento. Y ese cepillado también reportó adenocarcinoma. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el estadio de este paciente. Entonces, para estadificar un cáncer de pulmón, hay varias opciones. Lo ideal es tener un PET-CT, pero no siempre es fácil tener acceso o tener un acceso oportuno. Una alternativa es tener tomografías de tórax y abdomen con gamografía ósea. Y siempre, así se tenga PET, se debe hacer una resonancia cerebral porque el PET no es bueno para ver lesiones en sistema nervioso central, pues este es hiperglicolítico, digamos, naturalmente. Por lo tanto, pues esas serían las opciones. En este paciente, entonces, hicimos una resonancia cerebral que mostró 4 lesiones sugestivas de metástasis, no tenía síntomas neurológicos, y una gamografía ósea que mostró lesiones en la columna y en el 10º arco costal posterior derecho. Por las lesiones en la columna y el paciente tenía dolor, se decidió hacer resonancia para caracterizarlas mejor, a ver si en alguna teníamos riesgo de inestabilidad o de fractura. Y pues hay una fractura por acuñamiento entre 3, sin compromiso del canal medular. También hay lesión en T9, lesiones en el sacro, y se realizó un TAC de abdomen que era normal. Entonces, con esto, en la 9ª edición del TNM para cáncer de pulmón tendríamos un estadio 4B. Es un T4 porque es un tumor que es mayor de 7 centímetros y compromete más de un lóbulo pulmonar en el mismo lado. Aparentemente es un N0, aunque con un compromiso tan extenso es un N0 clínico, pues dudoso. Si eventualmente el estadio N nos generara algún cambio para decisiones terapéuticas, pues esto se debería confirmar de forma invasiva, pero pues como ya tenemos metástasis, pues este estadio nodal no nos hace la diferencia y en este momento pues no decidimos hacer estudios invasivos, pero en otros pacientes puede ser pertinente hacer mediastinoscopia o eulineal. Y este paciente tiene múltiples metástasis extratorácicas en varios órganos, por lo cual es un M1C2 para un estadio 4B. Lo siguiente que nos deberíamos preguntar es si el diagnóstico está completo. Tenemos un cáncer de pulmón de célula no pequeña, subtipo adenocarcinoma. Realmente debemos ponerle más apellidos a este diagnóstico. Por esto se decidió hacer la broncoscopia rígida. Se tomaron biopsias transbronquiales guiadas por fluoroscopia de la caverna del lóbulo inferior derecho y en el segmento apical del lóbulo superior derecho. Hubo sangrado importante en ambos sitios que se controló con balón de Fogarty, con instilación de solución salina fría y con ácido tranexámico. Digamos que esto lo preveíamos por los hallazgos de la primera broncoscopia, pero pues se pudo manejar. Y tenemos estos reportes con las coloraciones básicas, adenocarcinoma infiltrante de patrón acinario sólido. Los patrones nos hablan un poco de pronóstico, patrón sólido es de los patrones de mayor riesgo. Después se pueden hacer estudios de inmunohistoquímica, que principalmente para lo que ayudan es en casos de que hayan tumores mal diferenciados, para diferenciar un poco si el linaje viene de adenocarcinoma o de escamo celular. En este caso pues era claro que era un adeno. También nos puede ayudar para saber cuál es el origen de ese tumor, porque puede ser un tumor metastásico y hay hallazgos que sugieren que sea un primario pulmonar, como en este caso, TTF1 positivo, napsina positivo, pues es consistente con un adenocarcinoma de un primario pulmonar. Digamos que hasta aquí, con el cuadro clínico, pues no nos ha dicho nada nuevo, pero lo más importante es los estudios moleculares. Se le hizo a este paciente un panel de pulmón
EGFR mediante técnica de PCR en tejido, que encontró una lesión del exón 19, ALK por inmunohistoquímica fue negativo y la expresión de PDL1 fue alta. Eso es muy importante porque ya les voy a mostrar que esto define el tratamiento. Y estos estudios deben hacerse idealmente en tejido, se pueden tomar muestras de sangre periférica y si el paciente tiene DNA tumoral circulante, pues de ahí podemos hacer perfilamiento molecular, pero a veces si el paciente no tiene tan alta carga tumoral, puede que no lo tenga circulante y el hecho de que estas mutaciones salgan negativas en sangre no lo descartan el tumor y tendríamos que procurar tener más tejido para hacer una caracterización, digamos, molecular más fidedigna del tumor. Y esta es la importancia de evaluar las mutaciones. En este paciente en particular, la supervivencia libre de progresión en un estadio 4, como el que tiene él, se prolonga significativamente si se le dan inhibidores de tirosinquinasa, que es un tratamiento oral bastante cómodo para el paciente. Y este estadio con quimioterapia puede tener una supervivencia libre de progresión de 4.6 meses. Con osimertinib, 18.9 meses. Y si se combinan, de 25.5 meses. Entonces, realmente sí es un cambio muy importante en el pronóstico del paciente. También es importante que estas terapias penetran el sistema nervioso central, por lo cual en este paciente que no tiene síntomas de las metástasis se podría obviar la radioterapia. En otro paciente sin mutaciones requeriría radioterapia en sistema nervioso central. Y finalmente, ¿qué tan prevalentes son estas mutaciones? Digamos, es esto un caso sacado de la manga para mostrarles realmente las mutaciones en cáncer de pulmón de célula no pequeña de EGFR en Colombia. Puede ser 1 de cada 4 pacientes según las estadísticas más confiables que son del grupo CLICAP. Nosotros lo hemos visto en los pacientes de nuestra consulta. No le hemos hecho perfilamiento molecular a todos, porque con el tiempo se ha venido ampliando las indicaciones. Inicialmente era solo en estadios avanzados, ahora cada vez más en estadios tempranos, y al principio, cuando la disponibilidad no era tan alta de estos estudios, quizás seleccionábamos solo los pacientes con un fenotipo clínico de alta probabilidad de tener mutaciones, mujeres con baja prevalencia de tabaquismo, adenocarcinoma, jóvenes, etcétera. Entonces, por eso vemos acá que solo tenemos, pues, un poco más de la mitad de los pacientes estudiados genéticamente, pero si vemos esos que estudiamos para al menos un gen, que fue EGFR, y algunos de ellos para otros, si sumamos EGFR y las otras mutaciones que tienen terapias blanco el 51% de los pacientes tenían alguna terapia que se les podría dar como primera línea y prolongar de forma significativa su supervivencia. Entonces, volviendo al caso, pues ya llevábamos 12 días con este paciente hospitalizado y tuvo progresión de los síntomas, hipoxemia, requirió inicio de oxígeno suplementario, persistía con hemoptisis, por lo cual fue necesario realizar una embolización de arterias bronquiales por radiología intervencionista y también presentaba fiebre y leucocitosis persistentes. No lo tenía al inicio, pero a la mitad de la hospitalización empezó a presentarlo y teníamos un cultivo del primer lavado broncoalveolar positivo para pseudomonas, por lo cual se inició tratamiento con piperacilina tazobactam. Sin embargo, la fiebre fue prolongada, la leucocitosis fue prolongada, requirió escalonamiento y tratamientos prolongados y se hizo una nueva tomografía. Entonces vemos que la cavitación del lóbulo inferior avanza de forma importante en el lóbulo superior. De hecho, hay zonas que se ven menos consolidadas, lo que nos hace pensar que este paciente, pues sí, hay obviamente compromiso tumoral, pero también puede haber un componente de neumonía o neumonitis postobstructiva que se puede estar manifestando con estas complicaciones clínicamente. Y hay otro problema con este paciente y es ese diagnóstico que tiene de tuberculosis. ¿Por qué? La rifampicina interactúa fuertemente con el osimertinib, que es la terapia de primera línea que debería recibir este paciente. ¿Por qué? Porque la rifampicina es un inductor potente de CYP450 3A4 y ese es el que metaboliza principalmente el osimertinib. Y los estudios de farmacocinética han mostrado que el área bajo la curva de la dosis se disminuye hasta en un 78%, por lo cual se debe esperar una eficacia terapéutica disminuida. Y pues en un medicamento que es muy importante para el paciente, por lo cual recomiendan no coadministrarlos como alternativa
Algunas fuentes sugerirían doblar la dosis de osimertinib, pero pues esto no tiene ningún tipo de aprobación ni estudio y además es un medicamento de alto costo, por lo cual pues no sería realmente factible. Entonces, inicialmente en este paciente, infectología ajustó el tratamiento anti-TB a levofloxacina, isoniazida y etambutol, pero finalmente el cultivo de micobacterias fue negativo y en vista de pues, que la patología no tenía granulomas, todo fue negativo a la revaloración. Incluso se hizo una PCR para tuberculosis en el tejido, que fue negativa y finalmente consideraron que lo más probable es que hubiese sido un falso positivo del BK inicial y sugirieron suspender el tratamiento. El paciente inició osimertinib, fue remitido para realizar radioterapia paliativa en hueso por el dolor que mencionaba. 5 meses después fue contactado por nosotros y estaba recibiendo tratamiento oncológico en Tunja y hoy 12 meses después el paciente continúa vivo. Entonces, unos mensajes para llevar a la casa: incluir el cáncer de pulmón en el diagnóstico diferencial de otras patologías más frecuentes, especialmente si hay factores de riesgo o el curso clínico no es el esperado, pues es importante, y cuando así sea es importante tomar biopsias. Finalmente, el diagnóstico completo incluye los estudios genéticos, es muy importante, y si hay que repetir el procedimiento diagnóstico, pues se hace. Incluso en etapas avanzadas, como en este caso, los pacientes pueden beneficiarse de hacer diagnóstico y recibir tratamiento, y se requiere muchas veces un abordaje multidisciplinario, como vieron acá: neumología, infectología, radiología intervencionista, oncología. Unos datos finales les quería traer, son datos de los pacientes que hemos atendido. Estos datos no están publicados, pero quería transmitirles un poco la epidemiología del cáncer de pulmón, que a veces es distinta de lo que tenemos en mente. Si bien es más de pacientes mayores, también hay pacientes jóvenes con cáncer de pulmón. La mitad no han fumado nunca. Nosotros tenemos, de hecho, más mujeres que hombres. Y cuando los comparamos, 2/3 de las mujeres con cáncer de pulmón nunca fumaron, mientras que en los hombres solo 1/3. Y finalmente, hablar de la oportunidad del diagnóstico. Las recomendaciones internacionales es que ojalá en 30 días los pacientes estuvieran diagnosticados, pero es muy difícil. Lo que vimos nosotros es que desde la tomografía, la primera tomografía que sugería cáncer, y el diagnóstico patológico, la mediana era de 54 días, pero pues es muy variado, como pueden ver acá. Hay pacientes con más de 100 días, pacientes con más de un año esperando un diagnóstico. Y por esto les comparto pues esta información del programa de nódulo pulmonar que está en el Instituto Neumológico del Oriente, para en caso de que hayan pacientes con sospecha de cáncer pulmonar o con nódulo pulmonar, los puedan remitir oportunamente por esta vía y que no tengan como que transitar un camino tan largo para mejorar todo este tema de la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a continuar. El siguiente caso es sobre enfermedad pulmonar intersticial difusa, y para mí pues es un motivo de alegría presentarles a una neumóloga excepcional y una gran amiga, la doctora Leslie Vargas. Hoy nos acompaña para compartir pues sus valiosos conocimientos y experiencias, y no tengo dudas de que será una oportunidad muy valiosa para todos. Bienvenidas, Leslie, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Diana. Un placer estar aquí con ustedes, y yo voy a hablarles sobre enfermedad pulmonar intersticial. Vamos a hacer una breve introducción. Quiero contarles que las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo heterogéneo de patologías que se caracterizan por el compromiso difuso del tejido pulmonar, y pues también se asocian a una morbimortalidad muy importante, y por eso estamos aquí tratando este tema. Nosotros podemos tener una clasificación en mente muy clara, y es saber cuáles son de causa conocida y cuáles son de causa desconocidas. Las que son de causa conocida tienen un excelente pronóstico, las que son de causa desconocida son las que pues acarrean mucha más morbimortalidad y muchas más complicaciones para nuestros pacientes. Entonces, pues acá no vamos a poder escuchar lo que dice nuestro paciente, pero habitualmente este es el prototipo del paciente que nos cuenta que tiene tos, que ya no puede caminar tan rápido como lo hacía antes, que ahora tiene que hacer pausas después de una cuadra de estar caminando, y que realmente esto le está afectando mucho. Entonces, si hacemos una
recapitulación de los síntomas en nuestros pacientes respiratorios en general, van a manifestar habitualmente síntomas que son como muy similares para todos. Pueden presentar tos, pueden presentar ahogo al caminar, es decir, disnea, y característicamente, cuando estos síntomas llevan meses o años y han sido de una progresión insidiosa, especialmente esta disnea y esta tos, siempre tenemos que tener en la mente que esto podría ser una enfermedad pulmonar intersticial. Este paciente es un fumador de un paquete de cigarrillos al día durante 12 años. Tiene también como antecedentes que trabajó en agricultura, que es diabético y que no tiene mascotas. Entonces, ya tenemos ahí una cosa que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de fumadores. Entonces, siempre pensamos, este paciente seguramente va a tener EPOC, pero ustedes saben que el cigarrillo es un factor de riesgo para múltiples enfermedades respiratorias, entonces tengamos en cuenta que diagnósticos diferenciales siempre van a estar ahí presentes. Cuando estamos haciendo nuestras historias clínicas de enfermedad respiratoria, siempre tenemos que tener esto muy presente. Tenemos que averiguar toda la historia médica, incluyendo los medicamentos que consumen los pacientes, si tienen o no enfermedad por reflujo gastroesofágico, que no solamente está relacionada con enfermedad pulmonar intersticial y con el agravamiento de esos síntomas, sino también sabemos que es factor de riesgo para empeoramiento del asma, sabemos que afecta también a nuestros pacientes con EPOC, que empeora a los pacientes con apnea del sueño. Entonces, el reflujo gastroesofágico es algo que tenemos que interrogar, y en este caso, si estamos pensando que el paciente por la clínica pudiera tener enfermedad intersticial, tenemos que averiguar si ha tenido exposiciones a radioterapia o quimioterapia que pudieran estar relacionados con estas condiciones. Entonces, hay otra parte muy importante que muchas veces en la consulta en general, de medicina familiar, a veces de medicina interna, se pasa un poco por alto, y es averiguar muy bien en qué trabaja nuestro paciente, ¿no? Porque le decimos, ¿en qué trabaja? No, trabajo en mecánica. Bueno, pero exactamente descríbame qué exactamente es lo que usted hace en su trabajo, a qué está expuesto, cuántas horas al día trabaja en esto, usa o no usa protección. Entonces, aquí les resalto que siempre tenemos que preguntar el tipo de empleo y las actividades específicas, cuántos años está trabajando, a qué materiales está expuesto, qué procesos realiza. En la exposición estimada, una forma de que nosotros podemos saber qué tan expuesto está el paciente es preguntarle: en su sitio de trabajo, usted ve en el ambiente, ve en el área donde usted trabaja polvo, ve residuos de material particulado, usted utiliza protección, usted cuando se hace limpieza de la nariz, sale moco negro o con material negro o sucio, como si estuviera respirando, pues obviamente material particulado o residuos, y cuántas horas por semana tiene exposición. Y algo muy importante es que yo les quiero resaltar esto, y es que en el hogar también hay exposiciones, ¿no? No estamos completamente seguros en nuestros hogares porque, por ejemplo, las mujeres pueden estar expuestas a sustancias que los cónyuges traen en sus ropas, en sus uniformes. ¿Dónde queda la vivienda? Si tiene industria cerca, ¿cómo es la condición de la vivienda? Si tiene aires acondicionados, bañeras, humidificadores, o si hay humedades en las paredes o en los techos. Entonces, es una historia que es un poco más extensa que las que hacemos habitualmente, pero que requiere que este tiempo realmente lo gastemos en este interrogatorio. Y la parte de pasatiempos e historias ambientales, no solamente si tiene mascotas, sino que también hay que ser muy enfáticos en preguntar siempre por si tiene aves, pájaros, canarios australianos o pericos, que son los relacionados con neumonitis por hipersensibilidad, y averiguar, por ejemplo, si el paciente, cuando se dirige a ciertos sitios o cuando está en ciertas exposiciones, es que hace los síntomas, y de pronto cuando retorna a su casa ya no lo hace. Entonces, no, me siento muy mal cuando estoy en tal sitio donde yo voy a pasar vacaciones, o me siento muy mal cuando estoy en la empresa, vuelvo a mi casa y me siento mucho mejor. Eso quiere decir que puede haber algo exposicional que está afectando al paciente. En relación con la parte de las terapias de cáncer y de los medicamentos, miren cómo hay muchos de estos medicamentos que son del día a día en nuestra práctica diaria.
amiodarona, nitrofurantoína, medicamentos para enfermedades reumatológicas, pero miremos también esta otra columna donde sabemos que la edad es un factor de riesgo para todas nuestras enfermedades respiratorias, la presencia de enfermedad pulmonar preexistente, el tabaquismo, sexo masculino, los medicamentos, en este caso, qué dosis de medicamentos puede estar recibiendo el paciente, también hay factores de riesgo genéticos, el consumo de alcohol, la enfermedad renal y la diabetes. Pero ¿por qué algunas personas desarrollan? A ver, yo les cuento toda esta historia de cuántas exposiciones y demás, y ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿cuántos de mis pacientes no trabajan en diferentes cosas y están expuestos y no les pasa nada? Bueno, porque es que tenemos una susceptibilidad individual que va a depender de nuestra genética y de nuestra inmunología. Y hoy en día se está trabajando mucho en esta parte que es la exposición ambiental, porque la verdad es que no sabemos a qué tantas cosas podemos estar expuestos en nuestras ciudades. Y esto va a influir en que se presente el daño pulmonar, en que se presenten otro tipo de alteraciones ya a nivel genético, inflamatorio, el compromiso pues pulmonar con la reparación, etcétera, y esto va a llevar a enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, volviendo a nuestro paciente, resulta que el señor nos contó que tenía tos, que tenía disnea, de una vez pensamos en enfermedad pulmonar intersticial, pues podría tener también una enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque dice que es fumador, pero en el momento en que se hizo la auscultación, el paciente tiene estertores tipo velcro al final de la inspiración en ambas bases pulmonares. Entonces, esta presencia de estos estertores ya me descarta a mí las enfermedades obstructivas porque el paciente no tiene sibilancia, no tiene roncos, tiene un hallazgo que es característico del compromiso intersticial. Podemos encontrar también hipocratismo digital que nos está hablando de esta hipoxemia crónica y siempre en estos pacientes debemos buscar signos que nos sugieran enfermedad del tejido conectivo como debilidad muscular, sinovitis, fenómeno de Raynaud o limitación para la apertura oral. Resulta que los estertores tipo velcro están ya descritos como unos predictores de la presencia de enfermedades intersticiales fibrosantes del pulmón y se correlacionan directamente con la extensión de las lesiones a nivel o del compromiso a nivel tomográfico. Diferentes trabajos lo han demostrado, este es tal vez uno de los más bonitos porque lo hicieron con micrófonos que ponían en el tórax de los pacientes y luego hacía que los médicos escucharan y efectivamente cuando se correlacionaba muy bien que el médico dijera, ah, sí, esto es un estertor tipo velcro, luego llevaban al paciente a TAC y efectivamente se correlacionaba con ese hallazgo. Entonces, hoy en día que el mundo gira hacia las tecnologías y hacia que casi que ya ni tocamos los pacientes, la auscultación, ese maravilloso momento de la semiología en el que escuchamos a nuestros pacientes, debemos mantenerlo, sobre todo cuando pensamos en enfermedad intersticial. Entonces, el primer paso después de haber hecho este interrogatorio y el examen físico, que es lo que hemos hecho en una primera consulta de este paciente, es obviamente pedirle una radiografía. La radiografía de tórax es ese primer paso para identificar enfermedad pulmonar intersticial y lo que podemos ver es patrón reticular, patrón nodular, vidrio esmerilado y en algunos casos consolidaciones. Sin embargo, si la enfermedad está en fases iniciales, la radiografía puede ser normal. Entonces, acuérdense, si yo le escucho velcro, tengo que pedirle una tomografía. Una tomografía con unas características específicas y es que sea de alta resolución y esto pues los protocolos nos están muy bien descritos, entonces ya sabemos que estas reconstrucciones pues nos van a permitir observar estos intervalos muy pequeños de tal manera que podemos hacer una muy buena visualización realmente del intersticio. Y se recomienda que sean cortes en inspiración y expiración sostenida y en ocasiones será importante hacer cortes en prono porque muchas veces vemos algunos infiltrados que simplemente es porque el paciente está sobre la superficie dorsal, entonces tenemos que ponerlo en prono para poder saber si eso realmente es real o simplemente es por la posición contra la camilla. ¿Y qué se podría encontrar? Pues aquí están los hallazgos más importantes, el engrosamiento reticular intersticial intralobulillar irregular, que es esto que vemos acá, el engrosamiento subpleural y de las cisuras y el panal de abeja periférico. Este sería el esquema, pero esto se traduce, acá vemos realmente un corte de una tomografía de un paciente, esa es la forma como nosotros hacemos la descripción semiológica de la tomografía.
Y además de la imagen, es muy importante para nosotros saber cómo está la función pulmonar del paciente, ¿no? Una cosa es la foto, así se lo digo yo a los pacientes, una cosa es la foto que usted tiene, otra es realmente su función pulmonar y para esto necesitamos una espirometría que me diga sobre la capacidad vital forzada y la capacidad pulmonar total. Los volúmenes pulmonares, necesitamos también una capacidad de difusión de monóxido de carbono, que en estos casos va a estar disminuida, y unos gases arteriales que me hablarán de hipoxemia por alteración de la ventilación perfusión. Entonces, aquí ya llega nuestro paciente a una siguiente consulta con esta espirometría, donde observamos que el paciente tiene una relación B1 capacidad vital forzada que está normal. Entonces, nos vamos inmediatamente a ver la capacidad vital forzada y vemos que está reducida, o sea que el paciente tiene una alteración restrictiva que si miramos postbroncodilatador no tiene ningún cambio. La morfología de la curva ya nos habla de que es una alteración restrictiva. Luego, esto lo tenemos que corroborar con volúmenes pulmonares y vemos acá cómo los volúmenes pulmonares, esto que debería ser lo que tendría el paciente, debería tener el paciente, solamente hace este porcentaje, de tal manera que vemos que existe una restricción hay una reducción de esa capacidad pulmonar total y lo podemos ver aquí claramente en los valores. Y posteriormente vemos la difusión, vemos siempre, es importante evaluar la difusión corregida, que también en este caso está disminuida. Y adicionalmente, tenemos que no solamente evaluar al paciente en un momento estático, sino también en ejercicio. En este caso, la caminata de 6 minutos es una prueba que nos va a ayudar no solamente para evaluar la capacidad funcional medida por la distancia caminada en los 6 minutos, sino que nos permite evaluar si el paciente está haciendo desaturación con el ejercicio. Entonces, este paciente solamente recorrió 224 metros, que corresponde al 38.9% de lo que debería haber hecho. Inició con disnea y fatiga 0 y 2, al final está en 3 y 4 y miren que la saturación de oxígeno empezó en 97 y disminuyó a 92, cayó 5 puntos, más de 4 puntos ya quiere decir que existe una desaturación con el ejercicio. Y esta es la tomografía del paciente. Entonces, fíjense como si pensamos en esa gráfica que les puse que era muy didáctica, vemos acá las áreas de panalización, las bronquiectasias de tracción y tiene un compromiso realmente que podríamos decir que es casi que exuberante, o sea, realmente está muy claro cómo hay además unas áreas más apicales donde no existe tanto compromiso, pero en la medida en que va bajando, pues se va viendo más compromiso, es decir, hay un gradiente ápico basal y pues sin duda alguna estas múltiples imágenes acá nos hablan de panalización. Aquí lo podemos ver un poquito mejor, el gradiente ápico basal, las áreas de panal de abeja, las bronquiectasias de tracción, como se pueden ver acá, acá, acá. Y no hay duda alguna, ¿no? Que tenemos un paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, ahora tengo que clasificarla. Con la tomografía tengo que decir si es un patrón de enfermedad de fibrosis, de neumonía intersticial usual, si es definitivo, si es probable, si es indeterminado o si tiene unos diagnósticos alternativos. Entonces, fíjense que nuestro paciente cumple este primer criterio, es de predominio subpleural y basal, la distribución es heterogénea, existe panal con o sin bronquiectasias por tracción o bronquiolectasias. ¿Qué pasa en esta segunda columna? Que ya nos aparece el vidrio esmerilado, entonces aunque sea poquito, pues podemos decir es probable, pero este vidrio esmerilado ya nos cambia un poquito que sea definitivo y es indeterminado cuando las cosas ya no son tan características. La distribución, por ejemplo, de la fibrosis no sugiere ninguna etiología específica y alternativos cuando aparecen otras cosas, quistes, mosaico, micronódulos, nódulos centrilobulillares, cosas que ya no tienen nada que ver con enfermedad intersticial. Entonces, esta primera es un paciente con diagnóstico definitivo, porque vemos, como les dije, las bronquiectasias en tracción, el panal de abeja, el gradiente apicobasal, aquí arriba respetado, abajo pues muy claro la lesión. Este es probable, vemos unas bronquiectasias en tracción, hay algunos quistes subpleurales, pero hay un poquito de vidrio esmerilado, entonces podría ser. Entonces es probable y en cambio en este ya es indeterminado porque realmente miren que no hay un compromiso de quistes subpleurales, hay unas lesiones intersticiales, no hay duda alguna que tiene compromiso intersticial, pero no tiene ni bronquiectasias de tracción ni quistes subpleurales.
Entonces recordemos que cuando hablamos de enfermedades intersticiales, nosotros decimos, bueno, pero ¿esto qué podrá ser? Porque ya sé que tiene compromiso intersticial, pero ¿qué será? Tenemos que pensar en la epidemiología. Y la epidemiología nos dice que el 20% de los pacientes pueden ser fibrosis pulmonar idiopática, 20% pueden ser neumonitis de hipersensibilidad, otro 20% enfermedad asociada a tejido conectivo, 10% neumoconiosis y nos habla de un 20% sarcoidosis, pero realmente en nuestro medio este porcentaje es mucho, mucho menor. El siguiente paso es lo que hacemos ya en el grupo multidisciplinar. Entonces, cuando se tienen todas estas características, tenemos que citar una junta en donde participa un neumólogo, radiología, patología, reumatología, y lo que nos permite entonces es hacer un diagnóstico definitivo, es decir, que todos digamos, sí, todos estamos viendo lo mismo, estamos de acuerdo en que por las características tomográficas, clínicas, antecedentes y demás, el paciente lo que tiene es una fibrosis pulmonar idiopática o por lo contrario no, puede tener un diagnóstico alternativo. Este es un trabajo pues de un grupo colombiano de la Fundación Neumológica Colombiana, donde se habla de cómo impacta este grupo de discusión multidisciplinaria en el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y en 165 pacientes que se incluyeron, se observó que hubo un cambio de diagnóstico por el grupo de discusión multidisciplinar en 58 del total de los 165 pacientes evaluados con EPID y en 17 de los 75 que tenían un diagnóstico inicial de fibrosis pulmonar idiopática. Esto es muy importante porque cuando le decimos a un paciente que tiene fibrosis pulmonar idiopática, casi que le estamos diciendo que pues va a tener una sobrevida muy disminuida y por eso es tan importante saber si realmente tiene la enfermedad o no. A quienes se necesita hacerles biopsia, pues a los que no logramos en ese grupo multidisciplinar poder darles un diagnóstico definitivo. Estas son las opciones que existen de biopsia y en nuestra institución se hizo un trabajo muy ilustrativo de pacientes que fueron llevados a biopsia pulmonar después de que pasaron por una discusión de una junta, en donde lo que se encontró es que los que más se llevaron fueron los que tenían datos inconsistentes, diagnóstico inconsistente con neumonía intersticial usual y el primer diagnóstico que se encontró en estos pacientes fue el de neumonitis por hipersensibilidad, en su mayoría mujeres que no tenían una exposición tan clara. Entonces, en el caso de nuestro paciente, por las características radiológicas, tomográficas, por toda la historia clínica, la función pulmonar, se puede decir que el paciente tiene una fibrosis pulmonar idiopática. Es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante progresiva y crónica de causa desconocida que se presenta principalmente en adultos mayores, se limita al compromiso pues, pulmonar, va a producir un empeoramiento progresivo de la función pulmonar. Siempre es un diagnóstico de exclusión porque en estos pacientes debemos excluir que no tengan una enfermedad reumatológica de base, tiene un pronóstico desfavorable, tiene una alta morbimortalidad y tiene un patrón histológico, si le hiciéramos biopsia, de neumonía intersticial usual. Sabemos que tienen una pobre sobrevida, algunos sobrevida menor, otros como una intermedia, otros pueden ir un poquito más lejos con un curso lentamente progresivo, pero la verdad es que tiene una sobrevida menor que incluso muchos de los tumores pues más conocidos. Entonces, a mayor edad, menor sobrevida, es una enfermedad que es mortal y en el tratamiento sabemos que las medidas no farmacológicas son muy importantes, la cesación tabáquica, la vacunación, el uso de oxígeno, la rehabilitación, evaluar si es candidato a un trasplante pulmonar, manejo de la parte psicológica, control de peso y nutrición, apoyo de educación y soporte a los cuidadores. No olvidemos que la rehabilitación pulmonar es la piedra angular del tratamiento en personas con enfermedades respiratorias crónicas y que toda la literatura avala que en pacientes con enfermedad intersticial también se van a encontrar unos beneficios muy importantes. Tenemos tratamiento farmacológico, está el nintedanib que ha demostrado una reducción en la disminución de la capacidad vital forzada y la pirfenidona también ha demostrado esta disminución en esta caída de la función pulmonar. Y en estos pacientes, entonces, después de que se ha definido, digamos que todas estas intervenciones, esta sería como una lista de chequeo, es muy importante tener presente que
Finalmente, ¿cuándo debo sospecharlo? Cuando el paciente tenga un perfil de riesgo, clínica sugestiva, disnea y tos que no mejoran, hallazgos decrepitantes en velcro, hipocratismo digital, ver las imágenes que nos concuerden con estos patrones que les mostré, una función pulmonar restrictiva y cuándo los deben remitir con nosotros siempre. Entonces, estos son los mensajes para llevar. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad poco común, pero con una alta morbilidad y mortalidad. Es indispensable la detección temprana y rápida remisión al equipo de manejo especializado, siempre sospechar en pacientes mayores de 60 años con disnea de esfuerzo progresiva, con estertores en velcro, con hipocratismo digital. La tomografía alta resolución permite un acercamiento diagnóstico definitivo en estos casos y el manejo es multidisciplinario y es muy importante el papel del médico de atención primaria para que sospeche y remita tempranamente. Estas son nuestros teléfonos y las formas como pueden remitir a los pacientes al programa de rehabilitación pulmonar, donde pues se logrará un manejo más integral. Muchísimas gracias. Y es un honor dar la bienvenida al doctor Juan Fernando Carvajal, médico internista, cardiólogo y coordinador del programa de hipertensión pulmonar del Instituto Neumológico del Oriente, y estoy segura que su experiencia y conocimientos en hipertensión pulmonar será de gran interés para todos. Gracias a todos por la invitación, al Instituto Neumológico y a todos ustedes por estar aquí. Hoy vamos a hablar también acerca de la hipertensión pulmonar. Yo traje un caso para que evaluemos entre todos cómo es el enfoque de la hipertensión en el diagnóstico inicial de la hipertensión pulmonar. Entonces, acá en el Instituto Neumológico tenemos un grupo de atención integral de hipertensión pulmonar y es un placer para mí hoy representarlos a ellos. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y aquí vamos a presentar un paciente de nuestra consulta. Es una mujer de 68 años. Su historia de clínica empieza hace más o menos 10 años. Ella tiene un diagnóstico inicial de un síndrome de Sjögren. Posteriormente, más o menos 6 meses antes de la consulta, empezó a presentar un deterioro en la clase funcional dado porque se fatigaba en sus actividades cotidianas. Era una paciente pensionada hacía poco y previamente a su pensión hacía sus actividades totalmente normales. Y 6 meses empieza a perder capacidad para hacer ejercicio, con fatiga, incluso fatiga al bañarse. 15 días previo al inicio del primer contacto con nosotros, empieza con una clínica de edemas en miembros inferiores, refiriendo a epigastralgia y algunas lesiones petequiales en las piernas. Y un día previo hace un cuadro sincopal, que es la razón por la cual termina ingresada en el servicio de urgencias. Hablar de hipertensión pulmonar es hablar de una enfermedad compleja, de una enfermedad que tiene una prevalencia no despreciable. Se estima que el 1% de la población mundial puede tener hipertensión pulmonar. No todos hipertensión arterial pulmonar, pero esto nos hace un llamado de atención porque hay muchos pacientes que están en este diagnóstico. Por esa razón, y esta es la última, digamos, el algoritmo más reciente, publicado recientemente, el mes pasado, después del 7º Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar, donde ellos nos recomiendan que nosotros evaluemos los pacientes que tenemos sospecha de hipertensión pulmonar en 5 pasos. Vamos a ir recorriendo estos 5 pasos para más o menos implicarlos. Pero, ¿qué quiero hacerles énfasis en esta diapositiva antes de seguir? Primero, que ellos recomiendan que si yo tengo un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, ojalá tuviera un sitio de referencia en el diagnóstico y tratamiento para poderlo enviar lo más pronto posible, porque entre más tiempo perdamos son años de sobrevida que no vamos a recuperar. Entonces, en el primer paso que ellos nos ponen, mire, hay que hacer una historia clínica completa, sobre todo evaluar pacientes que tengan condiciones a riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. Y entre esas tenemos un montón de pacientes que en medicina interna podemos ver son enfermedades del colágeno, pacientes con historia de tromboembolias, pacientes con cardiopatías congénitas tanto prevalentes como complejas, pacientes con historia de neumopatías, hematopatías o infecciones. Si estos pacientes empiezan con disnea, tos, dolor torácico, síncope, ojo, porque podemos estar enfrentando a un paciente con hipertensión pulmonar. Y yo identifico a esos pacientes, la recomendación es pasar al segundo paso, que son los estudios básicos no invasivos. ¿Cuáles? Probablemente
un enfoque general de un paciente con disnea, que sería una radiografía de tórax, una química básica, y que ojalá podamos incluir el péptido, el NT-proBNP. Recuerde que en varios contextos de la disnea nos sirve como un diferenciador diagnóstico y una ayuda diagnóstica muy importante en el enfoque inicial. Un electrocardiograma y ojalá una oximetría. Esto como enfoque de los estudios básicos principales iniciales en un paciente. Una vez tendremos esto, la idea es pasar a un ecocardiograma. Y aquí, esto en la guía europea lo hablaban como la detección, es decir, pacientes en los que puedes tener hipertensión pulmonar. Entonces aquí el ecocardiograma y las pruebas de función pulmonar son fundamentales. Del ecocardiograma que hay que recordar que solo en la evaluación muy importante de la velocidad de regurgitación tricuspidia, que es un valor que cada vez como clínicos tenemos que pedir, evaluar y buscar en pacientes que sospechamos con hipertensión pulmonar, porque es, como vamos a ver, en el árbol algorítmico del diagnóstico, el dato inicial que nos va a ayudar. Igualmente las evaluaciones en 2D, los índices, los Doppler y la función del ventrículo izquierdo. Y en cuanto a la función pulmonar, gases arteriales, difusión, polisomnograma, imágenes incluidas tomografía, porque muchos de esos pacientes tienen múltiples comorbilidades y a veces el enfoque diagnóstico o la diferenciación diagnóstica entre hipertensión arterial pulmonar e hipertensión pulmonar, pues no es del todo fácil. Una vez yo he hecho esto y tengo un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, paso al paso 4. El paso 4, los expertos nos recomiendan, mire, hay que descartar enfermedad pulmonar tromboembólica crónica. ¿Y por qué es importante descartar eso? Porque es la única hipertensión pulmonar que puede llegar a tener un manejo curativo. Porque si estoy enfrentado ante un paciente con enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, sobre todo proximal o segmentaria, subsegmentaria, hay procedimientos invasivos desde el punto de vista quirúrgico y de la hemodinamia que podemos ofrecer para cambiar la sobrevida a los pacientes. Igualmente yo necesito hacer una evaluación funcional, es decir, ya estoy ante un paciente que tiene alta sospecha de hipertensión pulmonar, necesito ver esto cómo está impactando funcionalmente en su capacidad del ejercicio, no solo porque me va a ayudar en el diagnóstico, sino que además me va a hacer una clasificación de riesgo que al momento yo decidir una terapia es fundamental. Igualmente ahí podremos usar pues, la caminata, ergospirometría o resonancia magnética en algunos casos y cuando tenemos la disponibilidad. Y para pasar al quinto paso, que el quinto paso ellos recomiendan, ojalá se pudiera hacer un centro de referencia de hipertensión pulmonar para poder hacer un cateterismo y hacer un análisis general de todos estos pasos y de todas estas herramientas diagnósticas porque nos van a llevar a un diagnóstico correcto. Aquí igualmente cateterismo derecho, algunas pruebas de ejercicio en cateterismo si son necesarias o retos de volúmenes cuando están indicados o cuando tenemos dudas en el perfil hemodinámico de los pacientes. Entonces, en esta paciente, si recordamos nuestro paso 1, pues tenemos una paciente que tiene una enfermedad que se puede ser asociada a las enfermedades del colágeno y que venía con deterioro de la clase funcional. Recordemos, disnea en actividades cotidianas, edemas y síncope. Fíjense en que estos tres síntomas son muy asociados con la hipertensión pulmonar. Tenemos estas fotos donde podemos ver algún compromiso del tejido cutáneo. Fíjense ustedes, había una disminución de la apertura bucal, cierta esclerodactilia, engrosamiento de los surcos que nos hacían pensar que probablemente estábamos frente a una progresión de unas enfermedades asociadas al colágeno que nos iban a llegar a pacientes probablemente a mayor riesgo de hipertensión pulmonar. Entonces, en el paso 2, en nuestra paciente, nosotros hicimos un electrocardiograma. En el electrocardiograma fundamentalmente veíamos, ustedes ven por aquí una P un poquito grande, con un signo de sobrecarga de las cavidades. Podríamos hablar que podría ser de la aurícula izquierda y con unos signos de sobrecarga del ventrículo derecho. Es decir, que en esta paciente en riesgo, ya en estos electrocardiogramas nos hace pensar que estamos frente a una patología evidentemente del lado derecho que nos podía ayudar en el diagnóstico. Les hicimos la clínica básica, teníamos una función renal dentro de límites normales, unos electrolitos normales,
le hicimos varias pruebas inmunológicas, tengo un anticoagulante lúpico positivo, un anti-LA fuertemente positivo, ANAS 1 en 2560, anti-SLS 70 negativo, anti-SMIT fuertemente positivo, anti-RO y RNP fuertemente positivo. Y hicimos un péptido como la recomendación, encontramos un NT-proBNP de 1750 picogramos por mililitro. Igualmente se hizo unos estudios de fosfolípidos y fueron negativos. Igualmente, pues aquí ya que teníamos, entonces pasamos al paso número 3. El paso número 3 es fundamental entenderlo y el ecocardiograma es la herramienta más disponible que todos los clínicos tenemos para el enfoque inicial de los pacientes con disnea. Pero en hipertensión pulmonar, la guía, que es esta grafiquita que tenemos aquí, la guía del 2022, la guía europea, y la recomendación del séptimo Reunión Mundial de Hipertensión Pulmonar, mire, hacen el énfasis y le dicen, mire, pongámonos de acuerdo en lo básico, por lo menos estas vistas deben tener y estos datos deben reportar, porque les van a ayudar a ustedes como clínicos no solo a hacer un diagnóstico correcto inicial, una sospecha diagnóstica, perdón, sino además descartar algunas patologías como las congénitas, como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o sea, datos del lado izquierdo que les puedan explicar la hipertensión pulmonar. Recordando que se arranca desde la velocidad de regurgitación tricuspidia. Y con ese solo dato yo puedo clasificar los pacientes en 3 dependiendo de esa velocidad. Por un lado, pacientes que tengan menos de 2.8 metros por segundo la velocidad y a la postre, pacientes que tengan más de 3.4. Eso ya me puede definir 2 categorías. Fíjense en que si yo tengo un paciente que tiene menos de 2.8 metros por segundo, evalúo otros síntomas o otros hallazgos en el ecocardiograma, que ya les mostraré cuáles son, y no hay cambios sugestivos de hipertensión pulmonar, pues este paciente lo catalogo como probabilidad baja de hipertensión pulmonar. Y por este lado, si el paciente tiene una velocidad de regurgitación por encima de 3.4, tenga o no tenga otros hallazgos en el ecocardiograma, debo catalogarlo como alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Y en la mitad, pues me quedan los que quedan entre 2.9 y 3.4, que probablemente, según algunas consideraciones, voy a catalogarlo como probabilidad intermedia o probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Pero recordarles que es el primer dato. Por eso es que como clínicos tenemos que estar estar buscando y exigir casi que en los ecocardiogramas este dato sea medido y evaluado. Si no, fíjense en ustedes por qué es importante eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo alta probabilidad, este paciente se me tiene que ir a una estratificación invasiva con un cateterismo. Lo mismo que si tengo un paciente con intermedia y con condiciones que puedan presentar asociada a hipertensión pulmonar. Entonces, estos pacientes deben ir a una evaluación invasiva. Por eso es tan importante la determinación de los pacientes según la probabilidad en el ecocardiograma. Y en el ecocardiograma de esta paciente, pues teníamos aquí esto es una visión que le llamamos nosotros de 4 cámaras. Este que está aquí es el ventrículo derecho y este espectro Doppler que ustedes ven con múltiples colores es la insuficiencia tricuspidia. Y lo que hacemos es pasar un haz y evaluar esa velocidad tricuspidia y debemos encontrar un espectro, ojalá llenito, aquí bien llenito, donde podamos discriminar exactamente la velocidad. Igualmente, en estos otros ecocardiogramas también de la paciente, les puedo mostrar aquí al lado izquierdo un eje largo, este es el ventrículo derecho que está aquí arriba, este es el ventrículo izquierdo, y ya aquí podemos ver que está un ventrículo derecho dilatado, que probablemente está gruesa la pared libre del ventrículo derecho, y ese septum ya lo vemos anormal. Y miren que en este eje corto es un eje muy importante para nosotros, es un factor pronóstico importantísimo. Fíjense en cómo el septum interventricular se aplana. Esos son signos de presión, de aumentos de presiones de las cavidades derechas sobre las izquierdas, o es el signo de la D, que para pronóstico hablamos del índice de excentricidad de ese ventrículo, y cuando el índice de excentricidad está peor, el pronóstico es peor porque significa que hay más sobrecarga de ventrículo derecho. Y por este lado, pues tenemos la comparación entre el tamaño del ventrículo derecho, que debería ser pequeñito, miren lo grande que está, comparado con el ventrículo izquierdo.
Entonces ya vamos viendo que no solo tenemos un espectro de Doppler con mayor de 3.4 metros por segundo, sino que además tenemos algunos cambios en los ecocardiogramas, como el índice de excentricidad, la vena cava dilatada y la relación entre el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que nos hablan de sobrecarga de presión. Y aquí es muy importante recordar que el ecocardiograma no hace diagnóstico de hipertensión pulmonar. No deberíamos encontrar en los ecocardiogramas diagnóstico de hipertensión pulmonar, ni menos la categoría de hipertensión pulmonar leve, moderada, severa. El ecocardiograma lo debemos interpretar como probabilidad de hipertensión pulmonar, porque el diagnóstico de hipertensión pulmonar es un diagnóstico hemodinámico. Y evaluando los diferentes factores de este ecocardiograma nos daba para esto una alta probabilidad. Mira la velocidad de regurgitación tricuspidea en 3.3, pero con algunos cambios del ventrículo derecho que nos daba para alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Dentro del paso 3, además, nos piden haga pruebas de función pulmonar. En esta paciente teníamos las pruebas de función pulmonar, una espirometría que fue interpretada con un patrón restrictivo que no tenía cambios en el broncodilatador. Y le hicimos pues también una tomografía. Evidentemente, fíjense aquí pues teníamos algún compromiso en el parénquima pulmonar. Dentro del ATAC también podemos ver cómo se pintan aquí la vena cava y las suprahepáticas de medio de contraste. Eso nos hacía pensar en falla cardíaca derecha, y discúlpenme que no traje la ventana ortopulmonar, pero veíamos cambios en la pulmonar con respecto a esto. Igualmente la hicimos también para descartar un componente tromboembólico y fue negativo. En el cuarto paso, que aquí ya tenemos pues los pacientes que tenemos un eco con clínica en pacientes de riesgo y con un eco positivo, al menos de alta probabilidad para hipertensión pulmonar, ellos nos recomiendan, vayan a la gamografía pulmonar, a ella le hicimos angiotac, y hagan las otras pruebas funcionales. Le hicimos una caminata de 6 minutos y su capacidad de caminar está apenas en 358 metros, que en general en hipertensión pulmonar una caminata por debajo de 440 metros es de peor pronóstico. Igualmente hicimos una ergospirometría y el consumo pico de oxígeno en esta paciente fue de 10.7 mililitros kilogramo minuto, que por debajo de 11 mililitros kilogramo minuto en pacientes con hipertensión pulmonar es de pésimo pronóstico. Aquí sí que las traía el TAG. Aquí tenemos la ventana ortopulmonar. Fíjense en cómo, comparando la aorta con el tronco de la pulmonar, pues la tronco de la pulmonar está mucho más grande, un ventrículo derecho y una aurícula derecha severamente dilatadas, y que fue negativo para tromboembolismo pulmonar. Igualmente, pues siguiendo con todo nuestro algoritmo, le hicimos las otras pruebas de función pulmonar. Le hicimos una difusión que tenía un compromiso importante con el 46% en la difusión, un volumen alveolar disminuido y un polisomnograma que fue positivo con un índice de apnea y hipopnea de 19.8 apneas por hora. Esta paciente la atendimos en el grupo de manejo integral de hipertensión pulmonar, y pues la llevamos a cateterismo. Y traigo esto para recordarles que la hipertensión pulmonar es un diagnóstico hemodinámico, y estos 3 valores que tenemos aquí, una presión media por encima de 20, unas resistencias pulmonares por encima de 2 y unas presiones en cuña menores de 15, son las que me hablan del perfil típico de hipertensión pulmonar precapilar. Y así es como actualmente hemodinámicamente clasificamos la hipertensión pulmonar. Entonces, tenemos hipertensión pulmonar cuando tenemos más de 20 milímetros de mercurio medidos en la arteria pulmonar, y tenemos 3 posibilidades: tener una hipertensión pulmonar precapilar, que incluye tener más de 20, tener unas resistencias mayor de 2 y una cuña menor de 15, que esa es la precapilar. Tenemos una poscapilar aislada cuando tenemos una media por encima de 20, una cuña mayor de 15 y una resistencia menor de 2, y un compromiso y un componente combinado tanto precapilar como poscapilar, que siempre en los grupos de hipertensión pulmonar nos generan mucho problema poderle interpretar y poderle definir terapia a estos pacientes, que fíjense en ustedes que tienen medias por encima de 20, cuñas por encima de 15 y unas resistencias por encima de 2. Este
le hicimos el cateterismo a nuestra paciente y el cateterismo reportan, fíjese que teníamos una presión media de la arteria pulmonar de 39 milímetros de mercurio, una presión en cuña de 13 milímetros de mercurio, una presión de la aurícula derecha muy alta de 31 milímetros de mercurio y unas resistencias de 8 unidades con un gasto de 3.4. Varias de estos son factores de riesgo que cuando hacemos la clasificación de la estratificación de riesgo es peor. Entonces, fíjense ustedes, en inclusión tenemos aquí el enfoque de un caso de una paciente que tenía un síndrome de Sjögren, se terminó clasificando además con una enfermedad mixta del tejido conectivo, se descartaron los criterios diagnósticos para síndrome antifosfolípido y encontramos en el perfil al final una hipertensión pulmonar precapilar, componentes del grupo 1. Los mensajes claves en el enfoque diagnóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar: sospechar siempre es la clave, sobre todo en pacientes de riesgo. En nuestra población de Santander, sobre todo, tenemos muchos pacientes tromboembólicos y hay que buscarlos y sospecharlos. En pacientes que han tenido TEP, son pacientes que hay que seguirlos. En pacientes con esclerosis sistémica, en pacientes con lupus, con historia de cardiopatías tanto reparadas como no reparadas. Entonces, sospechar siempre es la clave. Buscar diagnósticos oportunos. Entre más sospechemos y entre más perfilemos pacientes de riesgo, vamos a tener diagnósticos oportunos que van a favorecer pues terapias más adecuadas de forma temprana. El enfoque de 5 pasos traído tanto como por la guía como por el último enfoque es un enfoque práctico, ordenado, que nos va a permitir ir descartando lo más frecuente e irnos enfocando en realmente lo importante. Obviamente hay que ser muy rigurosos en los estudios, y cuando me refiero no solo en la solicitud, en la interpretación, sino como el análisis de los estudios, porque es aquí donde a veces tenemos mucho cuidado. Y por esta razón, tener unos diagnósticos correctos. Y la mejor manera es tener un manejo multidisciplinario, porque ustedes, no me dejan mentir mis colegas, nos reunimos cada 15 días en las juntas médicas de hipertensión pulmonar, como a veces son casos muy difíciles, necesitamos el enfoque del reumatólogo, el enfoque a veces del inmunólogo, el enfoque obviamente del neumólogo, del cardiólogo, para poder entender, porque son pacientes muy, muy complejos, de una enfermedad que es terriblemente mortal y escandalosamente costosa en su tratamiento. Entonces, tener un diagnóstico correcto y un diagnóstico temprano probablemente nos va a llevar a tener cambios en la sobrevida de los pacientes. Muchísimas gracias por su atención y, como decían, cualquier pregunta, pues estaremos pronto a responderlas vía chat. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre asma grave. ¿Cuándo pensar que estamos frente a un paciente con asma complejo? Y pues hay algunos escenarios clínicos que se han derivado en unas recomendaciones de cuándo derivar a un paciente a un programa de asma grave o a una clínica especializada en asma. Y esas condiciones son, pues, el asma cuando es difícil confirmar el diagnóstico, cuando se sospecha de asma ocupacional, o un paciente cuando empieza a tener exacerbaciones frecuentes o síntomas que no están controlados, que hay compromiso en su función pulmonar y que a pesar de llevar el paciente a fase 4 de tratamiento, pues los síntomas permanecen sin control. Cuando se presentan episodios que puedan llevar a muerte, episodios potencialmente fatales que requieran la necesidad de cuidado intensivo, ventilación mecánica, o que tienen un alto riesgo de anafilaxia, sospecha, confirmación de alergia a medicamentos, son criterios para considerar que estamos frente a un paciente complejo que necesita una atención especial. Cuando hay efectos secundarios de los medicamentos, principalmente cuando hay necesidad de uso de glucocorticoides orales por largos periodos de tiempo, o ciclos muy frecuentes, y los pacientes empiezan a presentar complicaciones, hipertensión, diabetes, obesidad, cataratas o otras alteraciones endocrinas, es muy importante considerar remitir este grupo de pacientes, o cuando hay complicaciones o subtipos del asma como la aspergilosis broncopulmonar alérgica, otra condición, síndromes hipereosinofílicos, pues requieren una atención especial. Quiero empezar con esta serie de casos, de lecciones como aprendidas, para luego profundizar en asma grave y puntualmente un caso de asma grave eosinofílico. El primer caso, estos son casos que hemos visto en el programa y que nos han enseñado, hemos aprendido mucho como grupo,
Es una mujer de 23 años que empieza con cuadro de rinitis en la infancia, hace una crisis de asma y en la crisis de asma grave con hospitalización se registran unos eosinófilos previos de 4.320 y al hacer el abordaje diagnóstico este síndrome hipereosinofílico y de la crisis grave de la paciente se hace un diagnóstico de una granulomatosis con poliangelitis. También tuvimos casi una paciente de 45 años asmática que venía autoformulándose altas dosis de corticoides sistémicos y cuando empezamos a hacer la profundización sobre su abordaje diagnóstico, pues identificamos un patrón de una neumonía eosinofílica. Este paciente de 57 años también me enseñó mucho porque fue un paciente que empieza a consultar por sibilancias, la espirometría tenía obstrucción, no tenía respuesta al broncodilatador, pero se ha considerado pues, un diagnóstico inicial de asma, no mejoró con el corticoide inhalado y hizo un episodio febril y al tomar una tomografía aparece un cuerpo extraño en la vía aérea y al reinterrogarlo el paciente previamente tenía la costumbre de morder huesitos de pollo y tenía una esquirla de un huesito de pollo ahí sobre el bronquiofuente izquierdo. Y para finalizar, pues es una paciente de 30 años con asma en la infancia, con antecedente de alergia a mariscos y AINES, con antecedente de cirugías, 2 cirugías por pólipos nasales, y en que confirmamos un caso típico y claro de un asma grave, no controlada, con un patrón fenotipo TH2 alérgico. Y con este patrón alérgico típico, pues vamos a dar inicio a revisar un poco cómo es la definición del asma grave no controlada y les presento el otro escenario de las asmas graves, que son la enfermedad eosinofílica. Aquí tenemos una paciente el asma grave se define cuando un paciente refiere mal control de síntomas a pesar de recibir tratamiento en el último año con una dosis de glucocorticoides inhalados a dosis elevadas y anticolinérgicos de acción prolongada o un segundo controlador que requiera glucocorticoides sistémicos de mantenimiento. Y para poder definir que el paciente tiene este asma grave y que no está controlada, hay que definir unos criterios objetivos de ese no control. Y esos criterios objetivos de no control son una CT menor de 20, una CQ mayor a 1.5, que haya presentado más de 2 exacerbaciones o que haya necesitado más de 2 ciclos de glucocorticoides orales por más de 3 días cada año, una hospitalización por exacerbación grave y la presencia de la limitación al flujo aéreo por una relación BF1 capacidad vital forzada por debajo de 0.7 y un BF1 por debajo del 80% del valor predicho. Si en este contexto he hecho como una evaluación y digo pues, que este paciente tiene asma, que el paciente tiene una adecuada y tiene un tratamiento en paso 5, paso 4 adecuado y una buena adherencia y persiste y tienen estos signos que documentan su no control, pues estamos diciendo que el paciente es un asma grave no controlada. Y es diferente decir que es asma grave no controlada a que es un asma de difícil control. Y el asma de difícil control hace referencia a ese asma que por algo que esté pasando el paciente no se logra controlar los síntomas. Ese algo puede ser que el diagnóstico no sea asma, o que no está usando los inhaladores correctamente, o que tiene comorbilidades como obesidad, apnea del sueño, enfermedad por reflujo gastroesofágico o comorbilidades alérgicas, rinitis, pancreatitis, pólipos nasales que no permiten su control. Y en esta diferenciación vamos a ver cómo se comporta pues, el caso clínico de la paciente que quiero presentarles con mayor profundidad. Yo les presento una mujer de 65 años, secretaria. Esta enfermedad actual empieza en julio del 2022, cuando ella consulta por primera vez en el instituto, y en ese momento pues ella refiere un diagnóstico de asma desde los 40 años. Estos síntomas de este asma se caracterizan por tos con expectoración hialina, sibilancias, disnea, congestión nasal, y estos síntomas eran intermitentes, venían manejo con un SABA-LABA dosis alta, un antileucotrieno, un SABA, y más o menos hacía entre o ninguna o una crisis grave por año. En el 2022 cambia el curso clínico de la paciente y estos síntomas dejan de ser intermitentes a ser persistentes.
durante todo el tiempo y va a requerir un mayor número de consultas a urgencias y pues se reportan 3 ciclos de usos de corticoides y también de antibióticos que se van como escalonando en relación con la presencia de las consultas y reconsultas al servicio de urgencias. Entre estos exámenes y las consultas, pues hay unos reportes de unas baciloscopias negativas y una radiografía de tórax dentro de los parámetros de normalidad. Tenía como antecedente pues una rinitis crónica, una hipertensión arterial, exposición a tabaquismo pasivo en su lugar de trabajo y tomaba como otros medicamentos acetaminofén y valsartán de manera continua y el acetaminofén pues lo tomaba según necesidad. Al examen físico tenía una tensión en 130/80, en ese momento esa consulta de esa primera vez de síntomas persistentes que no se lograba el control y que ya traía 3 exacerbaciones graves durante ese año, en que la paciente al examen físico tenía una frecuencia respiratoria alta y había presencias y sibilancias en los 2 campos pulmonares. Traía esta espirometría, que muestra pues un patrón obstructivo con un BFUN del 50 o broncodilatador del 54%, y trae un recuento de eosinófilos que se venían tomando entre las hospitalizaciones de 460, 430, 209. Entonces hasta acá pues tenemos una paciente que tiene 65 años, los síntomas de asma empezaron sobre los 40, pero que en el último año tiene un cambio muy importante en su curso clínico con la persistencia de los síntomas, las hospitalizaciones, tiene signos de broncoobstrucción al examen físico en ese momento y pues aporta la espirometría con la obstrucción moderada, sin respuesta al broncodilatador y la eosinofilia, y en esa consulta pues se acordó ingresar al programa de asma, se ajusta y se revisa un poco la dosis del corticoide LAMA, SABA, antileucotrieno, corticoide nasal y se solicitan los exámenes y los estudios para conocer un poco más cómo es el perfil inflamatorio y la fenotipificación de la paciente. La paciente cuando ingresa al programa de rehabilitación pulmonar, pues se hace una serie de cuestionarios. El cuestionario de control de síntomas mostraba una CT19, el cuestionario de calidad de vida mostraba un compromiso importante en su calidad de vida con un puntaje de 4 y un TAI de 39. El TAI es un cuestionario que nosotros usamos para evaluar cómo es la adherencia a los inhaladores y ahorita en detalle les voy a mostrar cuáles eran en los puntos en los cuales la paciente estaba fallando con el uso de los inhaladores. Con la serie pues, de educación, con el ajuste en el tratamiento, la paciente percibe un control. En octubre ya los cuestionarios muestran una mejoría tanto en la adherencia como en el control de los síntomas, pero en noviembre vuelve nuevamente a hacer una exacerbación grave y a partir de ahí pues vuelve nuevamente a disminuir su puntaje en el estado de control de los síntomas, a pesar de que pues ya empieza a reportar una muy buena adherencia en el uso de los inhaladores. Se toma una espirometría, esta es una espirometría tomada después de haber ajustado el tratamiento y haber empezado como tal el programa de rehabilitación pulmonar, y si vemos, pues mejora un poco este BF1 postbroncodilatador. El feno está en 57 partes por billón, el prick test a aeroalergenos es negativo y pues se complementan con otros valores, con otros recuentos de eosinófilos para que se van soportando dentro de la historia clínica con una IgE total que no está alta de 22.4 unidades por mililitro. Con esta pérdida de control de síntomas ya le habíamos hecho los exámenes, también se complementaron pues con unos estudios de imágenes, un TAC de senos paranasales que mostraba una hipertrofia de cornetes y algo de desviación septal, sin embargo no se observan cambios inflamatorios grandes en los senos paranasales y un TAC de tórax que también pues no muestra alteraciones graves a nivel del parénquima pulmonar. Pues empezamos como tal, llevamos a la paciente a la junta del programa de asma. Nosotros, el programa de asma en sus primeros 3 meses, pues busca de alguna forma documentar cómo está el diagnóstico de asma, si es asma o no es asma, conocer los pacientes en relación con el uso de los inhaladores, la técnica inhalatoria, las intervenciones pues, de educación grupal y también personalizados para cada uno de los pacientes, y pues se identifican comorbilidades o factores de riesgo que puedan estar alterando. Entonces, desde este punto de vista, empecemos a analizar cómo va la paciente. Entonces, ¿es asma? Y podemos decir que sí,
paciente tiene un cuadro clínico compatible con asma, con una función pulmonar y un feno que pues apoyan y confirman el diagnóstico, entonces decimos asma si presenta la paciente. En la adherencia la paciente mejora considerablemente porque sí tenía puntos críticos en relación con el uso de los inhaladores. Dejaba, por ejemplo, de usar los inhaladores cuando ya se sentía bien, dejaba de usarlos. No había claridad entre los medicamentos controladores y los de rescate. Sentía temor por efectos secundarios frente a los inhaladores. Y al usarlo como tal, al evaluar la técnica, habían errores críticos en relación a la pulsación del inhalador y la inspiración, y también con la ausencia, el uso correcto como tal de inhalocámara cuando la paciente usaba el inhalador de dosis medida, y con el polvo seco, pues no hacía una inspiración enérgica que asegurara un buen flujo inspiratorio para activar el inhalador. Entonces identificaron errores tanto en el uso del inhalador de dosis medida como en el inhalador de polvo seco. Y en el contexto de las comorbilidades y sus diagnósticos diferenciales, pues podemos decir que pues ya se había descartado previamente en las consultas de urgencias tuberculosis, teníamos un TAC de tórax que no reportaba bronquiectasias o alguna alteración anormal en el parénquima pulmonar, y a nivel de los senos paranasales tampoco había patología compleja. Su comorbilidad pues era una hipertensión que hasta el momento pues estaba controlada, y pues los factores de riesgo desencadenantes, al parecer no había algún factor de riesgo puntual que estuviera generando algún descompensante en la paciente. Para recordar la tabla que trae la guía GEMA en relación con las comorbilidades y resaltando la importancia también de la evaluación de la ansiedad y la depresión en las pacientes. Entonces tenemos una paciente de 65 años con un asma confirmado en paso 4 de tratamiento, con un buen proceso de educación, ya quien se logra una adherencia correcta al uso de los inhaladores, con un registro importante de exacerbaciones en el último año, y dentro del programa venía también haciendo exacerbaciones, con compromiso en la función pulmonar y con un perfil inflamatorio pues que mostraba un recuento de eosinófilos altos. Entonces, para definir el tratamiento en el contexto pues ya de tener los parámetros de fenotipificación, recordemos que para fenotipificar es muy importante tener un recuento de eosinófilos del paciente, el valor de la IgE, el prick test, los antecedentes clínicos de atopia y el valor de feno, junto con las otras características y variables clínicas de las pacientes que ya pues les había comentado, y pues consideramos que era un paciente con asma, con un perfil inflamatorio T2 y con tendencia pues a hacer un T2 eosinofílico. Una paciente muy diferente al primer caso pues que les presenté, donde también lo traje para poder dibujar de alguna forma el patrón T2 alérgico, que también es muy importante que lo logremos identificar dentro de los pacientes. Y si bien les traje casos que son, pues muestran el patrón T2 alérgico y el T2 eosinofílico, en la práctica clínica también es muy frecuente que veamos que se sobreponen este tipo de biomarcadores, este tipo de clasificación, y también da a veces un poco de mayor complejidad. La paciente se considera en la junta de asma al inicio de terapia biológica, con lo cual pues la paciente mejora significativamente. Al año pues se ve una mejoría importante en la función pulmonar, en el control de los síntomas, en la adherencia al uso de los medicamentos. No reporta exacerbaciones y su recuento de eosinófilos varía entre 0 y 30 eosinófilos. Entonces, con esto quiero pues resaltar en el arte de alguna forma de las enfermedades complejas, o identificar correctamente cuál es el paciente que requiere mayor intervención, pues es fundamental la historia clínica completa, sobre todo pues el recorrido en el tiempo, las comorbilidades, las exacerbaciones, los usos de corticoides y la función pulmonar en asma, y el recuento, por supuesto, de eosinófilos inicialmente, y luego pues en el contexto de los programas pues se van de alguna forma definiendo realmente los biomarcadores y el estudio completo como se requiere para todos los pacientes con asma grave.
A veces cuando identificamos pacientes con asma grave, es difícil de pronto poder tener el diagnóstico de entrada con los pacientes y saber qué hacer, pero yo creo que poderles orientar de alguna forma al paciente su primer pasito y orientarles un camino para que puedan estar bien, yo creo que eso lo agradecen enormemente los pacientes. Les dejamos nuevamente pues las últimas 2 diapositivas donde están los datos de contacto de los pacientes, pues con la intención de poder favorecer como esa remisión, esa brecha que pueda haber entre el que yo identifico un paciente y pueda llegar a un programa o una atención especializada. También resalto aquí pues el programa de diagnóstico de nódulo de masa pulmonar y también pues los datos de contacto para finalizar pues ya con toda la jornada y todos los casos que revisamos en el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.